Entramos en el cuarto bloque y estamos viendo cómo perfeccionamos la santidad de Dios para tener una vida de honor de acuerdo al llamamiento santo que Él nos ha hecho. Y nos quedamos en que hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos buscando sobre la voluntad de Dios, vamos buscando a través de las Escrituras el conocer más de la gracia, ¿no?, de Dios. La palabra nos hablaba de abstenernos de cosas que batallan contra nuestra alma, que batallan contra el ir caminando a la perfección de la santidad, ¿no?, en el temor de Dios. Hemos visto todas estas cosas y hay dos cosas que yo dije que quería nombrar que pueden causar un estorbo o causar que nos detengamos en este caminar perfeccionando la santidad, ¿no?, y tener una vida de honor para el Señor, una vida digna del llamamiento que nos ha hecho. Y leíamos en Gálatas 5:1, ¿no? Y Gálatas 5:1 leíamos ahí que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Después el verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí hay dos cosas. Aquí hay que hemos recibido las cosas, todo lo que hemos recibido de Dios ha sido por fe, ha sido no por esfuerzo nuestro, no porque nosotros hayamos tenido un mérito para poder recibir algo de Dios. No es que Dios dijo, bueno, yo hago, o uno piensa, yo voy a hacer esto para poder recibir esto otro de Dios. No, dice que la gracia, todo hemos recibido por la gracia de Dios. Dios ha querido entregarlo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro. No hay nada que yo pueda recibir de Dios por esfuerzo propio. Nada. Dios lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo a través de la fe, mediante la fe. La gracia de Dios es todo lo que nos ha dado a través de su Hijo gratuitamente. Y ahí la palabra dice que nos desligamos de esta gracia si nos queremos justificar, ¿no?, por la ley. O sea, si la ley, ¿qué consistía la ley? La ley consistía en que yo hago algo, ¿no?, para poder recibir algo. Hacer, más que todo era la exigencia de Dios en algo. Entonces, al cumplirla, yo recibía algo de Dios. La gracia es todo lo contrario. La gracia es, todo recibimos porque a Dios le ha placido entregárnoslos, no por nuestras obras, sino por su misericordia, por su bondad y por su gracia en su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos claras estas cosas, hay dos cosas, dije, que nos podían estar deteniendo o estorbando en el caminar y la perfección de nuestra santidad para poder vivir una vida digna de honor al Señor. Y es el legalismo. El legalismo es algo que tú te pones como meta el tener que cumplir cosas de la ley para recibir algo de Dios. Cuando nosotros queremos nos ponemos el cumplir cosas para poder recibir algo de Dios, ya viene a ser como un pago de Dios. Ahora, el legalismo no se centra solamente en eso. El legalismo también se puede, el legalismo quiere decir actuar todo por ley, ¿no? Ley, tú haces y recibes, haces y recibes. Entonces, muchas veces caemos también en el error de pensar de que Dios nos va a dar algo porque nosotros hagamos algo. Eso es caer en legalismo, en hacer de que Dios nos dé porque nosotros hacemos. Eso vendría a ser como un pago y no por la gracia de Dios. Todas las cosas que nosotros podamos recibir de Dios es a través de la fe que está en su Hijo Jesús. Ya tenemos todas las cosas en Él. Todo lo que necesitemos, todas las promesas de Dios se cumplen en Él, y eso tenemos que tenerlo claro. El perdón, la sanidad, la salvación, todo es por fe, no es por obra alguna. Pero caemos en legalismo y en esto
voy a tratar de ser claro, caemos en legalismo cuando yo quiero obligarlo a usted. Uso la palabra de Dios para obligarlo a usted a hacer algo, a cambiar una actitud, a cambiar una posición que usted tiene. Quiero cambiarle la conducta a usted utilizando una palabra que usted tiene que hacer esto. Eso es legalidad también. El que yo le exija a usted o le ponga a usted, use la palabra de Dios para obligarlo a usted a hacer algo. Dios entregó todo a través de Jesús. Lo que estamos viendo aquí es de que lo que tenemos que buscar nosotros, y eso está en nosotros, el buscar la voluntad de Dios. Vimos que no hay condenación para nosotros. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido liberados. Pero aquí nosotros lo que tenemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, hemos visto los versículos, lo que va a provocar es que vamos a caminar y dando fruto. Cuando comienzo a conocer la voluntad de Dios, es algo, una transformación interna que va provocando la palabra. Pero cuando yo quiero exigirle o hacerle de una manera, hacerlo sentir mal para que usted haga algo, eso es manipulación. Y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que en muchos lugares se usa la palabra de Dios para conseguir ganancia. Y eso es manipulación. Y eso es una manera de legalismo, porque estoy haciendo, a través de la palabra, tratar que usted haga algo forzadamente. Y las cosas de Dios, Dios no se hace problema. Realmente Dios no se hace problema. El otro punto es que como tengo todo el perdón de Dios, como tengo no hay condenación para mí, soy salvado, estoy libre de todas las cosas, entonces yo pienso, bueno, entonces puedo vivir mi vida como quiero, puedo hacer lo que quiero, porque a las finales ya estoy perdonado, he recibido a Cristo por la fe, todo lo he recibido por fe, la salvación la recibo por fe, y ahora, bueno, voy a vivir mi vida según mis deseos que están en la carne. Eso también estorba nuestra vida, porque eso es vivir en libertinaje. Y la gracia de Dios no nos ha sido dada para que nosotros vivamos en libertinaje. Porque todas estas cosas, la palabra de Dios nos dice, si vivimos conforme al mundo, vamos a recibir perdición, vamos a recibir muerte, no vamos a vivir no vamos a poder experimentar la paz de Dios. Jamás la palabra de Dios me ha dicho o nos dice que a través de vivir las cosas que se viven en el mundo, vamos a poder recibir paz. O vamos a poder recibir o vivir en bendición, sin angustia, sin preocupación. No. La palabra de Dios nos está recomendando a nosotros, nos está diciendo, bueno, ahora que tú has recibido estas cosas, ahora que tú y yo sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso tiene que provocar en nosotros algo. Tiene que provocar en nuestro interior. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestro interior y sabemos todas las cosas que Dios ha hecho, todo por su gracia, lo que va a provocar en nosotros es justamente buscar la voluntad de Dios, vivir perfeccionando la santidad, apartado para Dios. Porque imagínese el pensar de toda la bondad, toda mi maldad, todo lo que yo he hecho, todas las cosas que he vivido y todo el pecado que he hecho. Y Dios, a pesar de todo eso, pone en Jesucristo el pago de mi pecado, lo pone en Él. Eso es lo que provoca en mí. Y al recibir a Cristo, al recibir esa salvación, ese perdón, esa justificación, lo que provoca en mí es un dolor tan grande de haber causado esto, que yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir para Él. Al conocer la bondad de Dios, lo que hace es que yo quiera vivir para Él. Y cuando voy descubriendo que hay una voluntad de Dios para Él, para mi vida, cuando voy caminando en esa voluntad de Dios, yo voy experimentando paz. La angustia se va, el dolor se va,
los problemas vienen, pero tú tienes una paz interior que sobrepasa todo entendimiento y puedes afrontar las cosas. Lo que hace el conocer la voluntad de Dios me ha liberado de la ley, me ha liberado de vivir tratando de cumplir cosas que a las finales me doy cuenta que no puedo alcanzar, no puedo cumplir. Y eso no provoca en mí que viva desordenadamente, porque en ese desorden que yo vivía, en esa vida que yo vivía, yo no tenía paz. No tenía paz. Pero cuando vino Cristo a mi vida, lo primero que recibo, junto con la salvación, es una paz interior que yo no podía entender. Y cuando yo recibo eso, la intención es saber más de Él, conocer más de Él. Y cuando a medida que uno va conociendo de Él, va transformando tu interior de tal manera que tú no quieres regresar a lo anterior. No quieres vivir de la manera que has vivido, donde te trajo tantas cosas. Por eso yo creo que el legalismo y usar la gracia para vivir como me dé la gana, esas dos cosas que hacen de que no podamos experimentar o perfeccionar la santidad de Dios y vivir una vida dándole gloria a Dios. La palabra dice que somos llamados, somos apartados para darle gloria a Dios, para darle honra a Dios en todo lo que hacemos, según nos habla Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 al 33. Vamos a leerlo ahí. Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 31 al 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice: sed imitadores de mí, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos todas las cosas, todo lo que hacemos, para que Dios sea glorificado, para que sea Dios glorificado y que no seamos tropiezo para la gente que quiere venir a la salvación. Que no seamos tropiezos. Muchas veces hacemos de repente muchas concesiones, ¿no? Y en esto caemos en que, bueno, podemos hacer cualquier cosa, pero lo que estamos haciendo en realidad, y eso en un principio obviamente que no tenemos el conocimiento necesario y a veces vivimos desordenadamente. Yo he vivido desordenadamente cuando no he conocido las cosas a profundidad de Dios. He vivido desordenadamente sin conocer las cosas, porque había esta lucha, ¿no?, de seguir viviendo como el mundo vive, pero había algo que estaba siendo transformado en mí. Pero había momentos que seguía haciendo cosas como las hacía antes, pero había algo que me decía que no era lo correcto. Y es el Espíritu de Dios que cela, dice nos cela. Es celoso el Espíritu de Dios, nos atrae a Él con amor y nos quiere, nos cela, quiere que seamos exclusivamente para Él. Y en esto yo quiero resaltar esto: Dios no se hace problema. Dios nos ha dado todas las cosas, tú lo recibes por fe y lo tienes contigo. Si nosotros vivimos desordenadamente, obviamente que vamos a tener problemas. Obviamente que el desorden en nuestra vida va a provocar problemas, va a provocar que no crezcamos en fe, y las cosas, todas las cosas que se van presentando, nosotros las podemos superar a través de la fe. La palabra nos dice que el justo por fe vivirá. Entonces, el caminar de una manera
como decía aquí, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El caminar de acuerdo a como caminaba el Señor, eso es caminar en fe, eso es caminar en el Espíritu. Entonces, si yo estoy viviendo en la gracia de Dios, en el regalo de Dios me ha dado todas las cosas, no voy a ir a condenación, pero sigo viviendo en el mundo, no estoy viviendo en fe. Es simple, es más simple que eso. Vamos perfeccionando nuestra vida, vamos dándole honor teniendo una vida, perfeccionando la santidad, dándole honor al Señor, honrando a Dios con nuestra manera de vivir. Pero no es, como vuelvo a repetir, no es algo que es no es algo que es una carga para nosotros. No debe ser una carga. Nada de lo que hagamos para Dios debe ser una carga, sino que dice, debe ser algo que hagamos con gozo, que nos gocemos de vivir de esa manera, que sea algo en libertad. Vivir en libertad quiere decir vivir en gozo las cosas que hacemos para el Señor. Y toda la Biblia nos habla y nos recomienda de cosas que nos convienen y cosas que no nos convienen. Dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Es ahí donde cada uno de nosotros es donde pone en la balanza las cosas que hacemos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene para nuestra vida espiritual. No todo nos conviene para vivir una vida digna y dándole gloria al Señor. Entonces es ahí donde nosotros ponemos en la balanza, ¿no?, las cosas que hacemos. Ahora, las cosas que hacemos y buscamos en el reino de Dios siempre dan un fruto apacible y agradable. Siempre va a dar un fruto de paz las cosas que vivimos y buscamos en el Espíritu. Y es a través de la búsqueda es donde las otras cosas van a ir saliendo. Si nos esforzamos por cambiar cosas, nos vamos a frustrar porque nos vamos a dar cuenta que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Muchas veces he sido frustrado de tratar de cambiar cosas a propia fuerza, porque voy entendiendo la palabra y entonces me esfuerzo por hacer algo y me doy cuenta que no puedo. Entonces al final también caigo en eso de querer hacer cosas, sean buenas, son buenas cosas que desea uno hacer, pero al final te das cuenta que no puedes. Entonces yo lo que quiero animarle es que usted busque la voluntad de Dios, busque la palabra de Dios. Mientras está metido en eso, en buscando la voluntad de Dios, va a ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque va a ir conociendo la voluntad de Dios para su vida. Y yo quiero que a través de este estudio usted pueda ver de que no hay condenación en Dios. Dios no nos condena, hay una libertad en Dios, hay para vivir en libertad, pero que esta libertad no nos lleve a caer nuevamente en el yugo del pecado. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir avanzando con otros temas también. Así que el Señor les bendiga. Voy a dejar un versículo más que está en 1 de Pedro 2:9 y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor le bendiga.